El proyector hueco cobró vida en la cámara del Consejo de Guerra Imperial, proyectando un suave resplandor azul sobre los reunidos. La xenobióloga principal de los dignatarios de Zixcarian, Cerle, se ajustó los volantes de garganta ceremoniales y se aclaró la garganta a los tres. Estimados miembros del Consejo de Guerra, tras un extenso análisis de la red de información primaria de la Tierra, algo llamado YouTube, hemos compilado nuestra evaluación completa de las capacidades de combate humanas. Hizo un gesto con su apéndice superior, mostrando un vídeo de lo que parecía ser un gran hábitat cerrado lleno de criaturas con coloridos equipos de protección deslizándose sobre agua congelada. El comandante supremo Vers se inclinó hacia adelante en su trono flotante. Sus 6 ojos se entrecerraron. ¿Qué clase de entrenamiento de combate es este? Esa es la parte fascinante, dijo el comandante Cerle. Sus escamas ondulaban con entusiasmo académico. Esto no es entrenamiento de combate en absoluto. Este es su ritual invernal más sagrado, algo llamado NHL. Nuestro análisis sugiere que es una práctica cultural obligatoria donde los humanos se reúnen en estructuras con clima controlado para ver a otros deslizarse sobre agua congelada. Mientras sostenían palos curvos, la cámara del Consejo de Guerra estalló en un parloteo. Risas. El almirante Yadd se cayó de su percha. Observa. Cerle continuó avanzando a un nuevo clip cuando uno de estos jugadores violó sus estrictos protocolos de deslizamiento. Enviaron a esta pequeña cámara. La proyección mostró a un humano entrando en una caja transparente, sentado y mirando fijamente al frente. Una cámara de tiempo muerto para la semana. El general Kex proclamó, golpeándose las 4 rodillas con las manos inferiores. VX, que nunca había perdido una batalla en sus 300 ciclos de carrera, se levantó de su trono flotante. Muéstrame sus capacidades militares reales. Bueno, ZL se movió incómodo. Encontramos muy poca evidencia de actividad militar tradicional. Parecen gastar la mayoría de sus recursos en estos encuentros rituales. Mira, incluso tienen equipos de mantenimiento especializados que alisan el hielo entre periodos ceremoniales utilizando máquinas llamadas zambonis. La proyección mostró más imágenes. Humanos celebrando algo llamado hat trick arrojando cubiertas para la cabeza al hielo. Otros participando en un breve combate ritual antes de ser separados por oficiales con ropas a rayas y multitudes masivas cantando. Algo sobre dejar que los chicos jueguen. ¿Qué hay de estos altercados físicos ocasionales? Preguntó señalando una pelea entre 2 jugadores. Ah, sí, Ceror. Se iluminó. Estas son exhibiciones estrictamente ceremoniales. Observe cómo primero se quitan las cubiertas protectoras de las manos. Una clara señal de postura ritual en lugar de combate real. Nuestros analistas de comportamiento creen que esto demuestra la aversión fundamental de la especie a la violencia genuina. Un joven xenobiólogo, el Dr. Pack, se adelantó con otra tableta de datos. También documentamos su artefacto cultural más venerado, los humanos de la Copa Stanley. Parece que adoran este recipiente metálico, pero luego, extrañamente, lo llenan con líquido de grano fermentado y beben de él. Algunos incluso meten a sus crías dentro. Verax, el más peculiar, reflexionó mientras se acariciaba las púas ceremoniales de su barbilla. ¿Y está seguro de que estos hallazgos son representativos de toda su especie? Oh, por supuesto. Ferran le aseguró que son particularmente devotos de estos rituales en regiones llamadas Canadá y Minnesota. Los humanos allí parecen físicamente incapaces de dar más de unas pocas rotaciones solares sin reunirse para observar estas ceremonias. Bark se elevó en toda su altura. Sus escamas brillaban bajo las luces de las cámaras. Luego, el camino. El avance está despejado. Lanzaremos nuestra invasión durante su próximo gran ritual. Reunir sus primitivas habilidades de deslizamiento sobre hielo no será rival para nuestra batalla en la fase cuántica. Cruceros, hay un detalle curioso. El Dr. Pack intervino. Tienen este peculiar, diciendo que los jugadores de hockey simplemente tienen una constitución diferente. Hizo una pausa. Consultó sus notas. Pero dada su obvia obsesión por deslizarse en espacios cerrados, hemos concluido que es simplemente una referencia a su extraña necesidad de equipo de protección y pintura facial ritual. Excelente trabajo, declararon todos los Brex. Recuerden mis palabras, esta será la conquista más fácil en la historia imperial. Ahora, alguien me explicó de nuevo por qué lo llaman un hoyo de 5 cuando claramente hay 6 aberturas en su portería. Redes, mientras el Consejo de Guerra se disolvió en otra ronda de risas disimuladas. Ninguno de ellos notó la anotación final del Dr. Pack. No se pudo determinar el significado de la frase, no molestes al oso.
Presumiblemente se relaciona con el signo Ur de la Tierra. La vida silvestre en lugar de la cultura del hockey. Aprenderían. Oh, ¿cómo aprenderían? Se perfilaba el tercer partido de la final de la Copa Stanley. Para ser un clásico. Partido de Renser entre Montreal y Minnesota. Cuando el primer buque de guerra Six-Karan apareció entre las nubes sobre el foro de Montreal, la enorme nave con forma de hexágono retorcido proyectó extrañas sombras sobre la icónica fachada de la arena. El juego se detuvo momentáneamente cuando el edificio tembló. El árbitro patinó hacia el centro de la pista. Levantó su silbato e hizo la sanción oficial de penalización de 2 minutos de retraso del juego contra la gigantesca nave espacial. En la cabina de comentarios, el veterano locutor Pierre M. Aguirre apenas se perdió el ritmo. Sabes, Bob, tuve el placer de entrevistar a una fuerza de invasión alienígena en el hockey juvenil. Tremenda ética de trabajo, genial en las esquinas fuera del foro. Miles de fanáticos se reunieron en las calles, muchos aún agarrando sus cervezas y haciendo pucheros. La primera nave alienígena aterrizó en un remolino de nieve y vapor. Su elegante diseño, de alguna manera, lograba parecer amenazante y al mismo tiempo, como una camiseta alternativa rechazada de los Tampa Bay Lightning. Esto tiene que ser obra de Gary Van. Murmuró Jean-Luc. El martillo Bond se ajustó su camiseta vintage de los Canadiens sobre su aún impresionante figura. El ejecutor retirado había estado disfrutando de una jubilación tranquila, tan tranquila como era posible para alguien que había pasado 15 años como el hombre en el hielo más temido hasta esta noche. Las tropas alienígenas comenzaron a descender de la rampa de la nave. Esa armadura brillaba bajo las farolas. La multitud respondió con un coro de alcohol, como es tradición. El peor truco publicitario de la historia. Alguien con una camiseta salvaje se quejó tomando fotos con su teléfono. Primero, el programa previo al partido de los Golden Knights. Ahora, este comandante supremo. V-Rex emergió por última vez de su trono flotante, tarareando suavemente. Levantó todos los antebrazos en lo que sus asesores culturales le habían asegurado que era un gesto amenazador. La multitud respondió con aplausos educados. Suponiendo que esto era entre periodos, entretenimiento, humanos, la voz de Brad resonó. A través de su traductor, hemos llegado a esa proteína procesada cubierta de sólidos lácteos coagulados y jugo de carne. Señalaba el famoso carrito de Poutine de Morris, donde el anciano vendedor había servido a multitudes del foro durante 30 años. La señorita Allen, Maurice, respondió completamente imperturbable. La mejor poutine de Montreal. Un V se acercó flotando, genuinamente curioso. Uno de sus soldados, el teniente ZCK, se movió para detenerlo, y al hacerlo, golpeó la tarjeta. La preciada poutine salió volando. Salpicando la salsa y el queso cuajado, la multitud se quedó en silencio. El nieto de Morris, al presenciar esto, hizo el gesto universal para que alguien la recibiera. Jan, el martillo, Bergeron se crujió el cuello. 20 años de memoria muscular entraron en acción. «Oye, amigo», gritó. El extraterrestre. Soldado, su voz con ese tono especial de ejecutor de hockey que se traduce a todos los idiomas. «Has cometido un error. No puedes hacer eso». El teniente Zack se quedó confundido por la falta de terror en la voz humana. Nuestra investigación cultural indica que eres una especie pasiva que... El chequeo de cadera lo pilló a media frase. Fue perfecto, como los libros de texto, del tipo que enseñan en las escuelas de hockey canadienses justo después de aprender el himno y antes de que Tim Hortons avanzado ordenara al extraterrestre. Aerotransportado, su trayectoria describía un hermoso arco antes de aterrizar en un banco de nieve conveniente. La multitud estalló en vítores. Alguien comenzó el cántico «Oay ole oay oay». ¿Hizo eso? Acaba de. El humano. Chequio corporal. El teniente Zetic. VX preguntó a nadie en particular. Su traductor. Dificultando el concepto, 2 minutos para cargar, gritó un aficionado servicial. Dentro del foro, la noticia de lo sucedido se extendió rápidamente. La oficina del comisionado de la NHL emitió de inmediato un comunicado. Si bien no podemos aprobar oficialmente el chequeo de los invasores extraterrestres, recordamos a todas las especies extraterrestres que el hockey de playoffs es un deporte de contacto. En Minnesota, mientras observaba la escena en la pantalla gigante, el entrenador de los Wilds se giró hacia sus compañeros de banca y les dijo: «A jugar. Con las caras bien puestas. Parece que nos jugamos algo más que la copa. Ahora, de vuelta afuera». Jean-Luc ayudó al teniente alienígena muerto a levantarse,
como corresponde a su etiqueta de hockey, e incluso le ofreció nieve casi limpia para limpiarse la cara. Bienvenido a la Tierra, BUD, primera lección gratis. El comandante supremo Barik, al observar esto, sintió la primera punzada de duda en su carrera militar de 300 ciclos. Ninguna de las sesiones informativas había mencionado nada sobre la capacidad de los humanos para golpear así. El primer gran descubrimiento sobre las capacidades de combate humanas se produjo cuando el líder de escuadrón, Pictet, intentó ver a un grupo de jugadores recreativos fuera de un centro comunitario de Minneapolis. Su informe posterior a la acción se transmitió a través de una armadura muy dañada, que se lee simplemente: placas de aleación compuesta, no rival para la tecnología de varilla compuesta. Se solicitó extracción inmediata y una compresa de hielo. Los ingenieros militares de Six-Carian estaban desconcertados. Su armadura podía resistir rayos de plasma. Sin embargo, de alguna manera, estos primitivos instrumentos curvos, aparentemente construidos por compañías llamadas Bauer y CCM, creyendo que los DSE más preocupantes eran los etiquetados como Sherwood, que varios soldados insistieron en que estaban imbuidos de magia oscura. No tiene sentido táctico. El teniente Zek se quejó al comandante supremo Berks, quien se recuperaba de una contusión en el tórax. Apuntaban a zonas objetivo completamente ineficientes. Uno de ellos no dejaba de gritar «2» y golpearme los apéndices superiores. Viendo las imágenes de vigilancia de otro intento fallido de contención, había comenzado a desarrollar un tic nervioso en el ojo izquierdo. ¿Y qué hay de estos vehículos modificados con hielo rodante? Las imágenes mostraban que una formación de Zambon avanzaba hacia una posición Zarian en San. Los alienígenas inicialmente los ignoraron, asumiendo que simplemente estaban realizando su ritual de suavizado de hielo. Esto resultó ser un error táctico, especialmente porque los motanes habían modificado de alguna manera los tanques de agua del Zambon para rociar aguanieve de alta presión. Señor, un oficial de comunicaciones irrumpió en el comando. Informó: hemos perdido contacto con el transbordador Delta 7, el que realizaba el reconocimiento sobre Saskatchewan. Sí, señor, la última transmisión mencionó algo sobre la Liga de Belleza. Y esperen a que los chicos se enteren de esto en Romeo's Pizza después del partido. Resultó que el transbordador había sido secuestrado por la Liga de Cerveza del jueves por la noche de Moose Jaw. Los jugadores simplemente arrojaron sus bolsas de equipo al motor de gravedad del transbordador, lo que provocó una falla catastrófica de los sistemas a través de lo que luego describieron como grasientos. Los chicos cuelgan cuando se les preguntó sobre sus tácticas. El capitán del equipo, David Aste McDougall, se encogió de hombros. Pensé que si funcionaba contra los chicos de Swift Current, podría funcionar contra los extraterrestres. Los extraterrestres estaban particularmente preocupados por la aparente maestría de la humanidad con la espada, que mejoró el combate durante lo que se conoció como la Batalla del Lago de los Bosques. Un escuadrón de Zix. Las tropas carianas observaron con horror cómo un equipo de hockey de secundaria ejecutaba cruces perfectos mientras disparaban tiros de revés a su posición. ¿Cómo se equilibran?, se convirtió en un grito común entre las fuerzas alienígenas. Sin embargo, nada preparó a la fuerza de invasión para lo que les esperaba en Thunder Bay. El equipo juvenil Thunder Bay North Stars, basado en décadas de experiencia en hockey y varias sanciones cuestionables, convirtieron toda su pista en una elaborada trampa. El entrenador Bill Wilson, veterano del hockey, había visto suficientes peleas en las bancas como para saber un par de cosas sobre la ventaja local de Ice. Los alienígenas, respondiendo a lo que creían un mensaje de rendición, entraron a la arena para encontrarla aparentemente desierta mientras se dirigían hacia el centro del hielo. La voz del entrenador Wilson se escuchó por el sistema de megafonía. «Suelten el disco, chicos, la trampa se activó». Los tableros estaban recién engrasados con residuos de cinta de hockey. Y lo que podría haber sido jarabe de arce resultó imposible para las tropas alienígenas. Tomar todas las salidas, excepto una, estaba bloqueada por redes estratégicamente colocadas y lo que parecía ser todo el contenido de la sala de equipo del equipo. «¿Qué es ese olor?», preguntó un soldado alienígena momentos antes. Antes de que la verdad lo golpeara, habían entrado en una defensa zonal perfeccionada por generaciones de hockey juvenil canadiense. Las estrellas del norte emergieron de las áreas de penalización. Moviéndose con la precisión practicada de una unidad de juego de poder, los extraterrestres se vieron conducidos hacia la zona neutral, donde descubrieron otra sorpresa desagradable. Las líneas azules habían sido reemplazadas por pequeñas trincheras llenas de aguanieve Zamboni. ¿Recuerdan que el entrenador Wilson le había dicho a su equipo? Como practicamos, solo que en lugar del juego de poder de Suburi, es una invasión extraterrestre.
El golpe final de ingenio vino del gerente de equipo, Randy Stick Stevenson, quien había pasado 40 años lidiando con adolescentes que intentaban burlar a los árbitros con curvas ilegales. Modificó los nets dorados con un prototipo de malla que había estado guardando para los playoffs, un híbrido de fibra de carbono y lo que solo describiría como pura experiencia canadiense. Cuando los extraterrestres intentaron teletransportarse, encontraron sus señales distorsionadas por lo que sus sensores insistían en que era una combinación imposible de residuos de cinta de hockey, café de Tim Hortons y pura determinación de jugador de hockey adolescente. El comandante supremo Berks recibió el informe del incidente de Thunder Bay. Con los 6 ojos cerrados, masajeándose las crestas de las sienes, «Déjenme». «Entiendo bien», le dijo a su personal, cada vez más nervioso. «Un pelotón entero de nuestras tropas de élite fue capturado, señor, por adolescentes humanos». «Sí, señor», usando solo equipo de hockey y algunas interpretaciones muy creativas de la zona neutral. Tramper Berks abrió los ojos y se encontró con su despliegue táctico. Otro preocupante desarrollo en las regiones del norte de la Tierra. Más pistas estaban siendo convertidas en posiciones defensivas en Manitoba. 3 ligas cerveceras habían, de alguna manera, montado viejas máscaras de portero en tanques soviéticos excedentes. Wisconsin informó que todo su programa de hockey de secundaria estaba realizando entrenamiento de guerra de guerrillas disfrazado de ejercicios de patinaje de potencia. Lo más preocupante era la información de inteligencia de la región de Iron Range en Minnesota, donde varios pueblos pequeños aparentemente se habían estado preparando para este escenario exacto desde 1980. Milagro sobre hielo, señor. Su oficial de Asuntos Culturales intervino. Hemos interceptado lo que parece ser una transmisión militar humana crítica. No paran de repetir esta frase. Rueda. Venta de francotiradores y lo que VX preguntó temiendo la respuesta. ¿Significa que nuestros lingüistas están divididos? Pero parece ser una especie de grito de guerra, a menudo acompañado de algo llamado barra abajo. Clape Bar miró fijamente la pantalla táctica, observando cómo más y más pistas de hockey se transformaban en centros de resistencia. Su fuerza de invasión. El orgullo del Imperio Zixcarian estaba siendo desmantelado sistemáticamente por humanos cuyo entrenamiento de combate principal parecía ser algo llamado Liga Bantam. Quizás dijo lentamente que deberíamos reconsiderar nuestra evaluación de las capacidades de combate humanas. En ese momento llegó otro informe en una liga masculina. Equipo FR. Los Red Deer acababan de capturar su 4ª nave de exploración alienígena. Celebraron lanzando instintivamente sus guantes y palos a la plataforma de aterrizaje. Los humanos, al parecer, apenas estaban calentando, y en algún momento, el entrenador de Thunder Bay, Wilson, les decía a sus chicos: «He estado guardando esta estrategia de juego de poder desde el 1 de 1987. Es hora de mostrarles a estos alienígenas algo de verdad». El comandante supremo Barks se presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esperando finalmente enfrentarse al verdadero liderazgo militar de la Tierra. Sus escamas habían perdido su brillo habitual y su trono flotante se inclinó ligeramente hacia la izquierda, resultado de un desafortunado encuentro con lo que los humanos llamaron un hat-trick. Seguramente. Ahora se dirigía a los delegados reunidos. Desplegarán sus fuerzas de combate reales. Hemos observado sus capacidades militares convencionales. Tienen armas nucleares, tanques, portaaviones. No pueden querer continuar con esta resistencia basada en el hockey. La Secretaria de Defensa de EE. UU. Se aclaró la garganta. En realidad, comandante, hemos estado consultando con nuestros socios estratégicos y hemos decidido, bueno, dejemos que los chicos jueguen. Dejemos que... ¿Qué dice la Asociación de Jugadores de la NHL? Ha sido oficialmente designada como la principal fuerza de defensa de la Tierra. Continuó deslizando un documento sobre la mesa. La llamamos Operación Línea Azul. Traductores de VIX. Me costó procesarlo, pero solo son artistas deportivos. Un general canadiense se rió. Claramente, nunca has estado en un partido de los Flames Oilers. El documento describía la nueva estrategia de defensa de la Tierra. El Departamento de Seguridad de Jugadores de la NHL coordinaría las operaciones militares globales. Todas las incursiones alienígenas serían revisadas por la Sala de Situación en Toronto. Y lo más preocupante, cada jugador de hockey de la Tierra, desde la NHL hasta las ligas cerveceras, ahora era técnicamente un delegado de las Fuerzas de Defensa Combinadas de la Tierra. Esto es absurdo. Berak protestó, sus jugadores de hockey no pueden. Fue interrumpido por su oficial táctico que irrumpió en la cámara. Señor,
Hemos interceptado lo que parece ser una DEC de transmisiones militares humanas clasificadas. El oficial activó un proyector hueco portátil. La imagen mostraba un correo humano en lo que parecía ser un atuendo de batalla ceremonial. Un traje que violaba varias leyes de la física óptica. Escuche. La distintiva voz de Don Cherry llenó la sala. Les voy a hablar sobre los valores propios inadianos, y cómo jugar bien. Los delegados observaban con una diversión apenas disimulada mientras Beric y sus oficiales se fascinaban cada vez más con las décadas de discursos de Cherry en Coach Corner. Los extraterrestres tomaban notas furiosamente mientras Cherry explicaba todo, desde la forma correcta de terminar los controles hasta porque los jugadores europeos no bloquean suficientes tiros. El traje Ver susurró, con la mirada fija en un estampado floral particularmente explosivo. Deben contener alguna forma de poder que no entendemos. Miren cómo enfatiza puntos tácticos clave ajustándose el cuello. Su oficial cultural ya estaba redactando un informe. Los humanos canalizan la energía de combate a través de elaborados rituales basados en la vestimenta. La efectividad parece correlacionarse directamente con la intensidad del patrón y la rigidez del color. Y este estratega Barks continuó. Habla de algo llamado buenos chicos de Ontario con tanta reverencia. Deben ser algún tipo de fuerza de combate de élite. Los delegados de la ONU intercambiaron miradas. El embajador canadiense consideró brevemente explicarlo y luego decidió algunas cosas. Era mejor dejarlos en el misterio. El malentendido extraterrestre alcanzó nuevas alturas cuando descubrieron los juegos de palabras de Ron M. Celean. Su lenguaje contiene algoritmos de combate disfrazados de juegos de palabras. Viro se declaró brillante en cuestión de horas. El personal de comando de Zix-Carian había comenzado a implementar lo que creían protocolos militares humanos clasificados. Oficiales extraterrestres aparecieron con trajes que hacían que los de Doncher parecieran sutiles. Intentaron explicar maniobras tácticas. Usando pantallas azules aleatorias y dibujos de Telestrator, varios comenzaron a terminar sus informes con juegos de palabras de hockey. La gota que colmó el vaso llegó cuando Biak descubrió la infame serie de vídeos Rock'em Sock'em de Cherry. Estos, anunció a su personal, son claramente sus vídeos de entrenamiento de combate más clasificados. Miren cómo los han disfrazado de simple entretenimiento. Los verdaderos líderes militares de la Tierra que vieron a los extraterrestres descender a Cherry indujeron confusión. No podían creer su suerte. El informe posterior a la acción del Pentágono señalaría más tarde que la fuerza enemiga se convenció de que el hockey KN en Canadá era una transmisión militar encriptada. La moral sufrió significativamente cuando intentaron incorporar el sentido de la moda de Don Cherry en sus protocolos de combate. Mientras tanto, la NHL estaba pasándolo. Como nunca. La Asociación de Jugadores emitió de inmediato nuevos palos de hockey de grado militar. El Departamento de Seguridad de los Jugadores comenzó a revisar las maniobras de combate alienígenas para disciplina adicional, y cada ejecutor del equipo fue designado oficialmente como activo de defensa estratégica. Barks hizo un último intento por comprender a su enemigo, pero ¿qué hay de sus comandantes militares reales? Seguramente no se someten a los jugadores de hockey. El secretario de defensa de Yuyu. sonrió. Comandante. Déjame contarte sobre. Pero cuando la selección rusa jugó contra los Philadelphia Flyers, mientras contaba la historia, el color de VK cambió gradualmente de un morado confiado a un movimiento preocupado. Su oficial táctico, con un traje visible desde la órbita, se inclinó y susurró: «Señor, creo que tal vez hayamos calculado mal la magnitud. Pensábamos que estábamos invadiendo un planeta de pacíficos entusiastas del deporte, y en cambio, parece que hemos invadido un planeta donde millones de personas practican voluntariamente un deporte que es básicamente combate sobre hielo por diversión». Miró a su alrededor en la cámara. Todos los humanos lucían la leve sonrisa de quien sabe exactamente cuántos minutos de penalización acumuló su equipo local la temporada pasada. Quizás dijo: «Con cuidado, deberíamos revisar nuestras opciones estratégicas». «Buena idea», respondió su oficial. «Pero primero, ¿qué opinas de este traje?» «Creo que los humanos llaman a este patrón Calgary Stampede». El viento aullaba en el centro de Winnipeg, arrastrando la nieve por las calles. Los meteorólogos locales lo llamaron un poco rápido. Todos los demás lo llamaron un clima perfecto para hockey. El Comandante Supremo. Las fuerzas de V se habían reunido en Port Illimen, históricamente conocidos como la intersección más fría y ventosa de Norteamérica. Habían venido preparados, o eso creían. Cada soldado alienígena llevaba no menos de 6 trajes inspirados en Don Cherry,
superpuestos como armadura táctica. Sus rifles Quantum habían sido modificados con cinta de hockey para un mejor agarre. «Recuerda tu entrenamiento». Bark gritó su propio atuendo, una combinación deslumbrante de cuadros escoceses, cachemir y lo que parecía ser material de cortina real. Despliegan en la formación que aprendemos de los textos sagrados de Rokim Sakim. Los alienígenas se organizaron en lo que creían que era una formación de juego de poder. Varios llevaban máscaras de portero al revés. Un lieutenant particularmente confundido había fijado cuchillas de patines directamente a sus botas flotantes. Al otro lado de la intersección, los defensores de la tierra esperaban. Las fuerzas combinadas de todas las ligas cerveceras de Manitoba estaban listas. Sus camisetas eran un arcoíris desigual de logotipos de patrocinadores y nombres de equipo cuestionables como Mighty Paques y IC Oles. «Mira esa forma», murmuró Dave desde el equipo de contabilidad. Capitán del equipo de los campeones de la Liga de Belleza del jueves por la noche. Son. Ni siquiera estaban vestidos para el clima. A pesar de sus múltiples trajes, los extraterrestres temblaban. No habían tenido en cuenta el principio más básico de la guerra de invierno de Winnipeg. Abrigarse bien y usar siempre un uniforme. La batalla comenzó cuando un teniente alienígena intentó lo que creía una exhibición de intimidación disparando su rifle Quantum al aire. Mientras gritaba «Buen chico de Ontario», en un inglés con mal acento, un árbitro apareció de la nada. El silbato ya estaba en la boca. 2 minutos por conducta antideportiva. «Pero esto es guerra». El extraterrestre protestó. «El juego debe jugarse bien». El árbitro respondió impasible. «Entra en la caja». La confusión de los extraterrestres solo aumentó a medida que se sancionaban más penalizaciones. Equipamiento ilegal por sus botas flotantes modificadas. Demasiados tentáculos en el hielo. Una falta de conducta particularmente severa por lo que los árbitros llamaron burlarse del legado de Don Cherry con sus trajes desiguales. Fue entonces cuando los humanos atacaron. Comenzó con un simple lanzamiento y persecución, excepto que el disco era un dispositivo de comunicación extraterrestre. La persecución involucró a 3 jugadores del equipo Junior B y una Zamboni. La formación alienígena colapsó. Inmediatamente, sus múltiples trajes restringían el movimiento. Como jugadores novatos con sus primeras hombreras, era hora de mostrarles algo de hockey de Manitoba. Dave llamó a sus compañeros de la Liga Cervecera. Asintieron con tristeza. Años de partidos nocturnos y cervezas después de los partidos los habían preparado para este momento. Lo que siguió fue una clínica de hockey canadiense. Los alienígenas, a pesar de su tecnología avanzada, no tenían defensa contra una trampa de zona neutral perfectamente ejecutada. Durante años de experiencia en la Liga Cervecera, se vieron obligados a dejar caer accidentalmente sus guantes. La devastadora guerra psicológica de ser piadosos en 3 acentos de pradera diferentes. Algo que los humanos llamaban ir al tope, donde mamá guarda el tarro de galletas. Vic observó horrorizado cómo sus tropas caían una a una ante desastres que no deberían haber sido físicamente posibles. Su oficial táctico, que llevaba lo que podría haber sido una tienda de cortinas entera, informó de una creciente confusión entre sus fuerzas. «Señor, entonces no seguía ninguna doctrina de combate reconocible. ¿Qué están haciendo?» El bar exigió que siguieran gritando por los chicos y, «Señor, yo creo que celebran cada golpe con algo llamado tontería». El final llegó rápidamente. El equipo de la Liga de Cerveza de Dave, apoyado por otros 3 equipos con los que solían pelear en Romeo's Pizza, ejecutó una formación fly nube perfecta. Pero a diferencia de la versión cinematográfica, esta implicó mucha más comprobación. Los alienígenas nunca tuvieron una oportunidad. Sus trajes, superpuestos para lo que creían que era la máxima potencia, solo los convertían en blancos más fáciles. La formación se rompió. Contra la defensa canadiense, como un novato intentando pelear con Bob Probert. «Esto es imposible», Bex gritó mientras su flotador. El trono estaba cuidadosamente atascado en un banco de nieve. «Estudiamos tus imágenes de combate». «Sí, amigo, Dave», respondió ayudando. El comandante alienígena, como es tradición, pero olvidaste la primera regla del hockey en Winnipeg, que es la única del juego. La mitad de la diversión. La verdadera magia ocurre cuando dejas que los chicos jueguen. Los alienígenas restantes, aquellos que aún podían moverse con sus múltiples trajes, comenzaron una retirada ordenada. Su informe posterior a la acción indicaría que solo los humanos son demasiado fuertes. El invierno es demasiado frío. Los trajes no son suficientes.
PD, ¿alguien sabe dónde podemos conseguir caladas adecuadas? Y así fue como terminó la gran guerra del hockey, no con una explosión, sino con una belleza de colgante y una cadera de libro. El equipo de Dave celebró de la única manera que conocían, cervezas en Romeos, donde añadieron salvar a la Tierra de la invasión alienígena a su análisis habitual posterior al partido. Los alienígenas incluso fueron invitados. Después de que se cambiaron a un atuendo más razonable, por supuesto, se llevaron a cabo las negociaciones del tratado. Apropiadamente, en el Salón de la Fama del Hockey, el comandante supremo Berks luciendo 2 trajes más razonables en lugar de los 6 anteriores. Firmó los documentos de entrega con un bolígrafo con forma de palo de hockey. Un regalo del comisionado de la NHL. Solo solicitamos una condición para nuestra rendición. VX anunció el ajuste de su corbata, ahora reglamentaria, del Imperio Zixcarian. Quisiera presentar una solicitud para la expansión de la NHL. Los humanos, en su haber, logró mantener la compostura. En general, tendremos que revisar su programa de desarrollo juvenil. El comisionado respondió, y tendrán que abordar la situación del límite salarial de su equipo. Esas armas cuánticas cuentan para el límite. Saben que el tratado de paz resultante estableció la nueva división intergaláctica de la NHL, aunque hubo algunos problemas iniciales. En los problemas de crecimiento, el equipo alienígena tuvo grandes dificultades con conceptos como el icing, pero ¿por qué no podemos simplemente teletransportar el disco y el fuera de juego? Tenemos 6 piernas, ¿cuál? determina la entrada a la zona. El propio Beric se convirtió en un improbable embajador del hockey. Enamorándose del deporte que una vez descartó como un ritual de deslizamiento sobre hielo, se convirtió en un apasionado fanático de los Phoenix Coyotes. Diciéndole a cualquiera que lo escuchara que ver hockey en el desierto es aún menos extraño que lo que sucedió en Winnipeg. Ese día, el Departamento de Seguridad del jugador de la NHL tuvo que crear un proceso de revisión completamente nuevo para infracciones de tentáculos. El reglamento se modificó para especificar que el control telequinético del disco constituía, de hecho, interferencia del portero. Pero el verdadero éxito fue el programa obligatorio de desarrollo de hockey para jóvenes extraterrestres. Los jóvenes Zixcaran se aficionaron al deporte con un entusiasmo sorprendente. Aunque al principio sus padres estaban preocupados por la violencia, ¿quieren que nuestros hijos participen voluntariamente en combate sobre hielo? Preguntaron. Eso es exactamente lo que nos metió en este lío. El primer novato graduado del programa, la sensación ZCA, Siggy Zorak, fue noticia cuando marcó su primer gol en la NHL para los recién formados Raiders de Saturn Ring. Lo celebró intentando una célula humana tradicional, aunque sus múltiples piernas complicaron un poco el movimiento de patinaje. En su siguiente partido, Siggy recibió su primera penalización por corte. Mientras patinaba hacia el área, sus compañeros de equipo mostraron su apoyo al estilo tradicional de Zixcaran, desprendiendo sus tentáculos ceremoniales y lanzándolos al hielo. Los árbitros, naturalmente, decretaron una penalización por retraso del partido. Valió la pena, dijo Siggy en la entrevista posterior al partido, luciendo con orgullo un ojo morado y lo que podría haber sido la chaqueta original de Don Cherry de 1977. Los chicos me dejaban jugar, así que lo que empezó como una invasión terminó como la mayor expansión de la cultura del hockey en la historia. El juego se adaptó y, de alguna manera, se volvió aún más extraño, lo cual, como cualquier aficionado al hockey te dirá, es exactamente como debería ser, aunque la Tierra tuvo que añadir una regla final al reglamento oficial de la NHL, no se permite la cinta de hockey mejorada con Quantum. Después de todo, algunas cosas son sagradas.